Hola a todos, hace algunas semanas que recomendamos la lectura de un libro sobre los métodos y características de Sherlock Holmes, cómo ser Sherlock Holmes, o no tan elemental como ser Sherlock Holmes, y algunas semanas menos que recomendamos la lectura de este otro libro, La verdadera historia de las sociedades secretas, publicado por Alba Editorial, ambos escritos por Daniel Tubau, que tuvo la amabilidad de venir a hablarnos en su día del primero y ha tenido la amabilidad de aceptar también nuestra invitación para hablar de este, aunque es anterior al otro. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, encantado. Oye, Daniel, ¿hay alguna relación entre Sherlock Holmes y las sociedades secretas? Las sociedades secretas. Así que yo recuerdo que hay una aventura de Sherlock Holmes que trata sobre el Ku Klux Klan. De pronto hay un americano que llega allí, que le persiguen y al final se implican con el Ku Klux Klan. Dicen, esta es una organización peligrosísima que hay en Estados Unidos, el KKK y tal, cuentan toda la historia. Y no sé, después hay el Club Diógenes de Mycroft, que es un club muy selecto donde no se puede hablar, ¿no? Es el club donde vas allí y nadie te interrumpe y nada. Y no sé si hay alguna relación más. ¿Qué otra relación podría haber? Bueno, a lo largo de la historia de las sociedades secretas, ¿no? Cuentas también cómo surge de estas sociedades la Royal Society, ¿no? Que es bueno, pues por ahí sí que podríamos encontrar una relación interesante, ¿no? La Royal Society precisamente surge con una cierta influencia de las sociedades secretas. Parece que hay una sociedad secreta muy interesante que son los Rosacruces, ¿no? que es como la más famosa del esoterismo, etcétera, y que ni siquiera es seguro si existió, pero aunque no existió parece que influyó. Es una especie de paradoja de sociedades que no han existido, y entre los fundadores de la Royal Society había muchos que se hacían llamar Rosacruces o que estaban cercanos a esas ideas, y el propio Francis Bacon con Nueva Atlántida hace una utopía en la que toma ideas muy parecidas a los Rosacruces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la Royal Society a su vez pues influirá en Sherlock Holmes, o sea que ahí podríamos encontrar una relación un poco así tal, pero se puede llegar perfectamente, y seguramente hay muchas más. Claro, seguro. Oye, Daniel, ¿qué crees tú que hace que las personas quieran asociarse, ¿no? Y que esas sociedades sean secretas, que nadie más conozca? Claro, hay diversas razones, ¿no? Una de las razones más claras es la persecución, ¿no? Cuando en las épocas más represivas ha habido una persecución de ciertas ideas o de ciertos pensamientos, sobre todo en el terreno religioso, por ejemplo, pues la única solución era hacerlo todo en secreto, ¿no? Y mantener ese pensamiento secreto. Pero hay otras razones, otras son de un aspecto, digamos, más voluntario, más positivo, de crear una especie de círculo selecto, ¿no? Tiene un sentimiento muchas veces la sociedad secreta de élite, ¿no? De crear una especie de microcosmos que incluso a veces reproduce el microcosmos reproduce la sociedad general, ¿no? Con sus jerarquías y tal, y se establece otra jerarquía donde, si a lo mejor en la sociedad general tú eres un empleado normal y corriente, a lo mejor en la sociedad secreta eres el gran maestre del grado 33, ¿sabes? Con lo cual, de pronto, esto te da un sentimiento de pertenecer a una cosa muy selecta, ¿no? Claro, que te da prestigio. Aunque bueno, te da prestigio solo ante los que pertenecen a ella, ¿no? Claro, pero eso te da, a tu vida realmente le da como un trasfondo aventurero y un trasfondo de intensidad. Yo en el libro las que trato son sociedades secretas esotéricas, que dicen tener un secreto, que dicen tener un conocimiento oculto que guardan y tal, ¿no? Hay otras que son, pues, criminales, por ejemplo, la mafia, los estranguladores, todo esto son sociedades secretas criminales. Y hay otras que son por la búsqueda por el poder, que tampoco las trato mucho. Algunos se relacionan porque algunas confluyen los dos aspectos, pero después hay la logia P2 de Lucio Gelli en Italia, que fue como muy famosa de influencia en la política, ¿no? A veces también es control político, etcétera, ¿no? Aquí trato más el aspecto esotérico, ¿no? De ese aspecto de mantener un secreto de una doctrina que es perseguida o de que está buscando formar una especie de sociedad en la que también, fíjate, otro aspecto, por ejemplo, que influyó mucho en los masones, la formación de los masones, fue que en las sociedades masónicas de Gran Bretaña se relacionaban personas que normalmente no se relacionaban. Por ejemplo, judíos con cristianos, y con musulmanes había menos, pero judíos que no tenían una relación, o por ejemplo, gente rica pero que eran burgueses y no eran de la nobleza, se mezclaban con la nobleza, unos tenían dinero, otros tenían prestigio, y hay también un contacto social muy interesante también ahí, ¿no? ¿Y cuál es la primera sociedad secreta de la que se tiene constancia? Claro, ahí tendríamos, yo al principio del libro empiezo con algunas de las sociedades secretas, incluso prehistóricas, ¿no? Se busca si en las cosas de las cavernas podemos deducir que aquí hay una sociedad secreta, porque llevan una especie de disfraz, algo así, pero se habla mucho de
que se llaman las Manneburde, que son las sociedades de guerreros, ¿no? Sociedades, y parece que sí que es un fenómeno ya desde las primeras culturas primitivas, el formarse sociedades de guerreros donde había unos ritos de paso, donde uno de ellos era, en casi todas, es matar a un enemigo, ¿no? O sea, realmente a veces matar a un león, pero a veces matar directamente a un enemigo, cortarle la cabeza a uno de la tribu de al lado para entrar y prosperar en tu sociedad, ¿no? Pero sociedades de guerreros son como el origen, y luego ya pues empiezan ya con muchas religiosas. A partir de que ya la religión más o menos establecida está, pues surge también los que no son de esa religión y se esconden, ¿no? Claro. Mientras más dogmática sea la religión, más posibilidad hay que se formen también sociedades secretas que tienen otras religiones. Claro. En la Edad Media están los gremios, ¿no? Los gremios sí, claro, mantenían en secreto sus conocimientos. Exactamente, ¿no? Los gremios es otro de los factores, es de formación de sociedades secretas. Son gremios, también en Roma ya existían las logias, había unas logias de trabajadores de diferentes profesiones, y los gremios de constructores, por ejemplo en la Edad Media, pues tenían los secretos de la profesión, y claro, esos secretos eran muy importantes, porque teniendo esos secretos eras contratado en un sitio, eras contratado en otro, tenías una manera de sobrevivir muy buena, ¿no? Y se supone además que los masones proceden un poco de los masones obreros, ¿no? Entonces precisamente albañil es masón, masón de masón, pues masonería, sí, tal, claro, pues al final llegamos a... Y parece que hay una influencia clarísima de los arquitectos, constructores, obreros en la formación de la sociedad masónica en particular, ¿no? Y esto del culto al mal, porque cuando presentamos tu libro, recomendamos su lectura, sí, ¿no? Decíamos, es una manera extraordinaria de verdad entender, ¿no?, qué es lo que pasa en la última película de Kubrick, ¿no? Cuando se van a esta especie de misa negra, ¿no? Misa negra, sí, exactamente. Sí, las sociedades secretas muchas veces se les ha atribuido esta especie de adoración al mal, al satanismo, al demonio, etcétera. Muchas veces ha sido mentira, ha sido, digamos, sus enemigos. En el caso de los templarios parece que siempre se les acusó de muchas cosas, de adorar alguna cabeza cortada, de adorar al diablo, a Baphomet lo llamaban y tal. Y no parece claro que adorasen al diablo, parece que los templarios eran una sociedad influida en parte también por los musulmanes de Tierra Santa, cuando las cruzadas y todo lo demás, y además eran unos grandes banqueros. Sobre todo el poder que tenían los templarios es que eran unos grandes banqueros que hacían cheques que se podían devolver de aquí a otro país muy lejano. Y el mal, pues hay algunas que son las satanistas, que sí, que esas evidentemente pues lo que buscan es la adoración de Satán y de todo lo que sea la cruz al revés, todo lo que sea contra el bien, se supone, ¿no? La magia negra, el satanismo, etcétera. Pero muchas otras han sido acusadas y en realidad no es que adorasen al mal, sino que sus detractores, la religión oficial casi siempre, pues les ha acusado de eso, ¿no? En el libro hay un momento en el que hablas de la aparición, de la emergencia de la Royal Society, ¿no? Y que viene de gente que eran considerados o se consideran a sí mismos. Sí, que tenían una cierta cercanía con muchas sociedades secretas, ¿no? Pero claro, hay una paradoja curiosa, ¿no? Interesante, ¿no? En la formación de la Royal Society, que por un lado tiene influencia. Fíjate que Newton, aparte de todos sus grandes descubrimientos en óptica, en los principios de matemática, las leyes de la naturaleza, etcétera, resulta que el 80% de lo que escribió Newton era sobre la interpretación de la Biblia buscando códigos secretos y cosas así, pero que tal, ¿no? Y entonces hay mucha influencia de las sociedades secretas, del misterio, del secreto, pero la Royal Society es todo lo contrario, es el fin del secreto, es hacer público el conocimiento y poderlo discutir. Así surge la ciencia moderna. Precisamente al abrir el conocimiento se considera, por ejemplo, que Leonardo da Vinci tenía que haber sido el primer científico, porque realmente tenía todos los... Tú lees lo de Leonardo da Vinci y dices, esto podía haber sido Newton, pura. Galileo, el que fuese, pero él mismo ya escribía al revés, por ejemplo, para que no se supiese lo que escribía. Para que se tuviera que leer en un espejo, ¿no? Y para que no lo pudiera entender la gente, ¿no? Lo mantenía todo en secreto, claro. No había comunicación. Y la ciencia moderna surge de la comunicación, del fin del secreto, curiosamente. Tiene una influencia en las sociedades secretas y al mismo tiempo es lo contrario de las sociedades secretas, el fin del secreto, ¿no? ¿Y ahora mismo existen sociedades secretas entre nosotros? Muchas. Ahora existen muchísimas sociedades secretas, vamos, ahora todas se tienen que registrar en el registro de sociedades, tienen que dar todos sus datos y quiénes son sus miembros y tal, y existen y ya no son perseguidas más que en algunos países. En China, por ejemplo, se persiguen varias sociedades secretas, en los países musulmanes es muy difícil también sociedades secretas admitidas, pero hay muchas, los masones tienen muchas, por ejemplo en Gran Bretaña, el rey o la reina de Gran Bretaña es el gran maestre de la logia de Inglaterra, hasta que se convierte en rey, que ahí renuncia, porque sería un poco raro que en las discusiones, hay unas discusiones para elegir al gran maestre y claro, ¿cómo van a votar contra el rey, no? Pues sería un poco
pero están admitidas en Gran Bretaña, es una cosa muy admitida, por ejemplo, ser masón no es una... ¿Y para qué sirven hoy día las sociedades secretas? ¿No? Pues diversas cosas. Yo creo que en España, en los países más desarrollados, etcétera, seguramente ya apuntan más a este aspecto de crear un círculo donde te encuentras con gente que piensa parecido a ti, que una especie de club, ¿no? Un club exclusivo. Muy selecto, muy exclusivo, que tiene sus ritos, que son muy interesantes, ¿no? Todo esto es muy interesante, toda la manera en que lo organizan, sus símbolos, etcétera, ¿no? Yo creo que cumple más este papel. Ya sociedades secretas así más perseguidas ya es más difícil, ¿no? En los países más desarrollados, ¿no? Muy bien, Daniel, ha sido un verdadero placer, como siempre, contar contigo, estar estos minutos hablando. Te esperamos pronto en cuanto saques un nuevo libro, en cuanto nos leamos otro de los que has escrito. Muchas gracias, de verdad. Hasta siempre. Gracias.